Muy bien. Entonces tenemos aquí análisis de redes, que viene a ser nuestra diapositiva, y vamos a empezar analizando y recordando a su vez lo que son los parámetros S, Z y Y. Entonces vamos a ver. Este dibujo que están viendo en la pantalla representa una red cualquiera. La palabra network hace referencia a un circuito cualquiera. ¿Ya? Acá adentro puede haber un amplificador, puede haber una línea de transmisión simplemente, lo que nosotros querramos. Si fuera una línea de transmisión, aquí en este lado izquierdo tenemos el generador de entrada y tenemos su impedancia de entrada. La letra A nos indica ondas incidentes y la letra B nos hace referencia a ondas reflejadas. En el lado derecho tenemos la letra A minúscula que representa la onda que incide y la B la onda reflejada. Pueden tomar notas si desean de esto que es muy importante. Esta línea vertical se denomina plano de referencia en el puerto 1 porque todo lo que tenemos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, viene a ser entrada y se conoce como puerto 1. Lo que en el simulador MicroOffice era port 1, aquí lo vamos a reconocer por el subíndice 1. Entonces, todo lo que ven al lado izquierdo, que estoy señalando en la diapositiva, hace referencia al puerto 1. ¿Ok? Ahora, muy bien. En el lado derecho tenemos nosotros algo que es el puerto 2. Puerto 2 viene a ser el lugar donde vamos a recolectar la señal de salida. Por eso todo tiene subíndice 2. La impedancia de carga, que vendría a ser la antena, por ejemplo, viene a ser Z02. Muy bien, voy a permitirme usar también un fichero de PowerPoint para poder, en una diapositiva nueva, indicar algunos conceptos que de forma oral considero importantes. Muy bien, vamos a empezar entonces viendo la parte del análisis de esta red. Por favor, apagar los micrófonos, estoy escuchando, a ver, vamos a administrar en todo caso los micrófonos para poder silenciarlos a algunos. Estoy intentando silenciar a dos de sus compañeros. Ya, por favor. Ok, ya están silenciados. Muy bien. Vamos a pedir que todos tengamos nuestros micrófonos apagados para evitar causar cualquier interferencia. ¿Ya? Entonces, enviamos un mensaje de deshabilitar micrófonos a todos. Ok, muy bien. Continuamos entonces con nuestra explicación. Cuando nosotros vemos este diagrama mostrado anteriormente y recapitulando, este diagrama hace referencia a una red que vamos a analizarla. ¿Ya? El tema de hoy se titula Análisis de redes. Y en esta ocasión, el puerto 1 es todo lo que está a la izquierda y puerto 2, o sea, donde colocamos la carga o la antena, es todo lo que está a la derecha. Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros en esta ocasión es el caso en el que la señal que yo le envío, la señal de excitación, como está representado aquí en esta diapositiva, es una señal de pequeño valor, una señal pequeña. Esa señal pequeña, en términos de electrónica, se denomina pequeña señal, así como estoy escribiendo, no se llama señal pequeña, sino pequeña señal, y en inglés se conoce como small signal. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar qué pasa con nuestros circuitos cuando les enviamos una señal pequeña, de pequeño tamaño. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos traducir esto. Cuando enviamos una señal pequeña a nuestro circuito, se produce que si la excitación es una señal que aumenta uniformemente, la salida también. Independientemente que le conectemos un cable coaxial o una antena, etcétera, etcétera, siempre se va a producir el fenómeno de que la salida es lineal, lo que nos recuerda al curso de sistemas lineales. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos pequeña señal, estamos hablando de que nuestro sistema lo vamos a considerar lineal, independientemente de que sea no lineal. Ok, entonces la idea grande que tiene que dar como resultado de esto es de que esto implica que nuestro circuito a analizar
es lineal. Lo consideramos lineal. Muy bien. Entonces, bajo esa consideración, nosotros vamos a continuar viendo. Si es lineal, quiere decir que si yo le envío una señal de excitación sinusoidal, la salida también va a ser una señal sinusoidal. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, normalmente un diodo, cuando es excitado por una señal cualquiera, produce una salida que no va a ser una línea recta. ¿Recuerda cuando han estudiado circuitos electrónicos? El diodo lo que hacía era producir una curva característica que tenía la forma de una exponencial. Y esto es no lineal. Pero si nosotros a este diodo le enviamos una señal chiquita, alrededor de su punto de operación, cualquiera que ésta sea, podemos considerar que la salida va a ser una línea recta, tangente al punto de polarización, por ejemplo, ¿no? En redes no lineales, normalmente la salida es un polinomio de orden elevado. La salida es un polinomio de orden elevado con respecto a la entrada. Sin embargo, cuando estamos hablando de sistemas lineales, significa que nuestra salida y es igual a una ecuación que tiene la forma a multiplicado por x sumado con b. ¿Ya? Esa es la ecuación de un sistema lineal, o sea, de nuestro circuito. Entonces, nuestro circuito va a ser lineal y para que se cumpla eso, nuestra señal de entrada tiene que ser pequeña. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora un tema muy interesante a través de esta figura. Esta figura yo la he cogido del libro guía. El libro guía de Microengineering nos dice claramente de que el circuito lo podemos representar en general por este dibujo. Este dibujo de acá es un circuito cualquiera. Este es el circuito que puede tener no solamente una entrada y una salida. Voy a hacer un zoom. Este circuito puede tener varias entradas, puerto 1, puerto 2, puerto 3, y puede tener varias salidas, por ejemplo, puerto 4 o el puerto N. ¿Qué tipo de circuito tiene esa configuración? Puede ser un circuito que, por ejemplo, es un mezclador, ¿no? Que tiene entrada de oscilador local, frecuencia intermedia, y tenemos una tercera salida. Nosotros vamos a partir del caso genérico en el que tenemos un circuito grande de n puertos. N mayúscula es el número de puertos. Entonces, tenemos acá puerto 1, 2, 3, 4 y el enésimo puerto. Una expresión, perdón, un segundo, tengo una señal. Me parece que alguien, sí, alguien me ha mandado para aceptarlo a la reunión. Ok, voy a compartir la pantalla. Ok, nuevamente. Entonces, yo tengo un circuito de n puertos y la teoría de microondas me dice, si este circuito es lineal, cada uno de los voltajes en los puertos 1, 2, etcétera, hasta el enésimo, puede expresarse por un producto matricial de un vector que está formado por todas las corrientes, I1 y 2 hasta la IN, que entran a esos puertos. Fíjense, en esta parte nosotros podemos dibujar la corriente, multiplicado por una matriz que está formada por unos parámetros denominados parámetros Z. Cada uno de estos números Z que estoy indicando acá hace referencia a un número complejo, magnitud y fase, que se denominan parámetros Z. ¿Ok? Y como pueden ver, se trata de una matriz cuadrada, desde 1, 1 de orden n, hasta el subíndice nn, tenemos acá. Y esto que estamos viendo acá es el producto de una matriz cuadrada por un vector. Y es un producto punto, además. Entonces, tenemos que recordar que cuando tenemos un producto punto, cada elemento del vector de salida, por ejemplo, V1, es igual a multiplicar esta columna de corrientes I por esta fila de parámetros Z. De la forma que sería Z1, o sea, sería V1 es igual a Z11 multiplicado por I1, sumado con Z12 multiplicado por I2, sumado con, aquí vendría Z13 multiplicado por I3, sucesivamente hasta tener Z1n multiplicado por I a la n. ¿Ya? O sea, esa sería la forma de expresar esto del punto de vista matemático o del punto de vista algebraico. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a, perdón, tengo un mensaje. Ok, el alumno Henry Alonso me dice, profesor, no se escucha bien.
Bueno, vamos a ver cómo podemos arreglar este asunto del audio. Vamos a ver si a lo mejor esperamos que se estabilice un poco la red para que podamos escucharnos bien. Si no se escucha bien, yo voy a colocar en esta pantalla, en PowerPoint, las ideas que vengo diciendo, ¿no? Dice, cada cierto tiempo se produce un entrecorte, se va entrecortando cada cierto tiempo. Entonces vamos a poner aquí algunas palabras para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy mencionando, que probablemente no se ha escuchado bien, es lo siguiente, ¿no? Los parámetros Z son los números complejos Z y J, tal que multiplicados por un vector de corrientes generan un vector de voltajes. Y aquí hay que hacer referencia a esta figura 4.5. Vamos a poner, ver figura 4.5.